Declaración de impacto ambiental. Estudio definitivo del proyecto. Estudio definitivo del proyecto construcción de puentes de reemplazo en la Sullana, Tamogrande, Paimas. Estudio 1. Puente La Saucha, Higuerón y Culqui. La pregunta, ¿por qué se hace un taller participativo no presencial? Esta es una medida de prevención para el contagio del coronavirus, ¿no? Es una epidemia mundial y nacional. Sin embargo, el taller participativo no presencial cumple los mismos objetivos, que es informar, dialogar y recoger las opiniones de la ciudadanía. Y también con este mecanismo se asegura que la población pueda contar efectiva y oportunamente con la información del proyecto y que el ciudadano tenga la posibilidad de comunicar sus aportes, sugerencias y comentarios. Pero, ¿qué es un taller participativo? Es un acto público y formal que está orientado a presentar ante la población el estudio de impacto ambiental. Es un evento que está dirigido a la población en general y a sus autoridades, ¿no? Es un diálogo con la población, con las autoridades locales. El objetivo del taller es promover la participación de la ciudadanía en el proyecto, con el fin de que estén informados y puedan participar en el proyecto de manera responsable. Además, tiene los siguientes objetivos específicos: presentar a las instituciones involucradas en el proyecto, informar a la población sobre los aspectos técnicos del proyecto, exponer el estudio de impacto ambiental semi-detallado y las actividades para el recojo de información, describir el estudio de afectaciones prediales y las actividades para su elaboración, y finalmente recoger las percepciones y opiniones de la población. Las instituciones que están involucradas en el proyecto son el titular del proyecto, es como decir el dueño, que es Provías Nacional, del Viceministerio de Transporte, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien ha contratado, ¿no?, a la empresa consultora Cumbre Ingeniería para que haga el diseño de ingeniería de los puentes y también haga el estudio ambiental. El informe ambiental va a ser revisado por la autoridad ambiental, que en este caso es la Dirección General de Asuntos Ambientales del Viceministerio de Transportes, que también está adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Descripción del proyecto. Antecedentes. De acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislativo número 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y su reglamento, la unidad formuladora aprobó la inversión de optimización mediante el formato número 7C del Registro de Inversiones en Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación del INVIATP, según Banco de Inversiones, como construcción del Puente La Saucha, Puente Higuerón y Puente Culqui, además de otros activos en la Ruta Nacional PE1NL y PE1NT en el distrito de Tamogrande, provincia de Piura, departamento de Piura, con código único de inversiones 2472603, con el informe número 129-2019-MTC 20.22.1 UFE OST del 12 de diciembre de 2019. Ubicación del proyecto. Se visualiza los emplazamientos de los puentes La Saucha, Higuerón y Culqui. Además, están ubicados en el departamento de Piura, provincia de Ayabaca, el distrito de Paimas. El puente La Saucha inicia en el kilómetro 5,030 con una cuota de 399.22
metros sobre el nivel del mar y finaliza en el kilómetro 5 más 680 con la cota de 401.28 metros sobre el nivel del mar. Y el puente Higuerón inicia en el kilómetro 7 más 700 con una cota de 400.76 metros sobre el nivel del mar y finaliza en el kilómetro 8 más 280 con cota de 401.06 metros sobre el nivel del mar. Y el puente Culqui inicia en el kilómetro 14 más 990 con una cota de 497.68 metros sobre el nivel del mar y finaliza en el kilómetro 15 más 377.97 con la cota de 498.68 metros sobre el nivel del mar. Beneficios para la comunidad. A la comunidad: evita el aislamiento social y económico de las poblaciones aledañas, reduciendo tiempos de transporte. Evita el aislamiento físico al contar con una estructura como puente y accesos, obras de arte y defensa ribereña, que cumplan con los estándares de diseño, que permita brindar a los usuarios, la población en general, la seguridad vial y el confort en el uso de la infraestructura. Al transporte: mejora la conexión entre diferentes zonas, optimizando servicios de transporte de pasajeros y carga. Mejora la transitabilidad de los usuarios de la estructura. Cumplimiento de los estándares normativos tanto en el diseño del puente y accesos. A la economía: promoción del desarrollo económico y social de las áreas de influencia. Facilita la creación de nuevos mercados de consumo y nuevos centros de producción y distribución. Descripción del proyecto. Resumen de criterios técnicos de ingeniería de los accesos. Resumen de criterios de diseño del puente La Saucha y accesos. El puente La Saucha tiene una clasificación de la carretera en vía existente de tercera clase y para vía proyectada será de segunda clase por demanda. En el tráfico proyectado en vía existente es de 770 vehículos por día y para vía proyectada es de 993 vehículos por día, según el estudio de tráfico. En orografía, en ambos casos es de terreno plano ondulado de tipo 1 y tipo 2. Los vehículos por diseño en vía existente es un camión de 2 ejes y para vía proyectada son buses de 3 ejes considerado de acuerdo con el estudio de tráfico y servicio de la vía. Velocidad de diseño en vía existente de 60 km por hora y para vía proyectada 70 km por hora según el Manual de Diseño Geométrico del 2018 y el estudio de tráfico. Pendiente para ambos casos en vía existente y vía proyectada en el mínimo es de 0.5% y para máximo es de 6% según el Manual de Diseño Geométrico. Y bombeo también es de 2% para ambos casos, para vía existente y vía proyectada. Considerando un pavimento asfáltico y precipitación menor a 500 milímetros por año. En el ancho de calzada para la vía existente es de 6 metros y para vía proyectada de 7.2 metros, según el manual de diseño. Y el pavimento para vía existente es conformado por carpeta asfáltica
mientras que para vía proyectada el pavimento en accesos es con una carpeta asfáltica de 2.5 pulgadas y 6 pulgadas como base, y en el pavimento en puente es una carpeta asfáltica de 2 pulgadas, según las indicaciones iniciales y considerando los términos de referencia. Resumen de criterios de diseño para puente, higuerón y accesos. La clasificación de la carretera en vía existente es de tercera clase y en vía proyectada pasaría a segunda clase por demanda. En el tráfico proyectado, para vía existente es de 770 vehículos por día y para vía proyectada es de 993 vehículos por día, según estudio de tráfico. Para orografía, en ambos casos es de terreno plano y ondulado de tipo 1 y de tipo 2. Y en vehículo se considera en vía existente un camión de 2 ejes y para vía proyectada de 3 ejes. Velocidad de diseño en vía existente de 60 km por hora y para vía proyectada de 70 km por hora. El radio mínimo en vía existente no se consideró, en vía proyectada se está considerando de 85 metros según el manual de diseño. El peralte máximo en vía existente de 2% y en vía proyectada de 8% según el manual de diseño. Y la pendiente se está considerando para vía proyectada de 0.5% mínimo y máximo de 6% según el manual de diseño. El bombeo para ambos casos es de 2%, considerando un pavimento asfáltico y precipitación mínima de 500 milímetros por año. El ancho de calzada es de 6 metros para vía existente y 7.2 metros para vía proyectada, según el manual de diseño geométrico. Y el pavimento para vía existente es pavimento conformado por carpeta asfáltica. Y para vía proyectada, pavimento en accesos es carpeta asfáltica de 2.5 pulgadas y de 6 pulgadas como base. Y en pavimento en puentes para carpeta asfáltica de 2 pulgadas, según las indicaciones por el especialista considerando los términos de referencia. Criterios de diseño en el puente Culqui y accesos. En la clasificación de la carretera, para la vía existente de tercera clase pasaría a una segunda clase por demanda. El tráfico proyectado en vía existente es de 716 vehículos por día. Para vía proyectada 914 vehículos por día, según el estudio de tráfico. Y en ambos casos la orografía es un terreno plano y ondulado de tipo 1 y de tipo 2. Además se está considerando en la vía proyectada una orografía ya no solo plano y ondulado, sino accidentado, y los vehículos en la vía existente es camión de 2 ejes y en la vía proyectada sería un bus de 3 ejes, considerando para el servicio de la vía. Y la velocidad de diseño para la vía existente es de 30 km por hora y para la vía proyectada de 40 km por hora, considerando que es una zona urbana. El radio mínimo se está considerando en vía proyectada de 85 metros según el manual de diseño,
con un peralte máximo de 8%, considerando el manual de diseño, con una pendiente de mínimo de 0.5% y máximo de 7%, según manual de diseño, y un bombeo de 2% en ambos, en la vía existente y la vía proyectada, considerando que es un pavimento asfáltico y precipitación menor a 500 milímetros por año. El ancho de calzada en vía existente de 6 metros y en vía proyectada de 7.2 metros, según el manual de diseño geométrico. Y en el pavimento, en la vía existente, es pavimento conformado por carpeta asfáltica, mientras que para vía proyectada, pavimento en accesos, carpeta asfáltica de 2.5 pulgadas y como base de 6 pulgadas. Además, pavimento en puente, una carpeta asfáltica de 2 pulgadas, según las indicaciones de la especialidad y considerando los términos de referencia. Buenas tardes. A continuación voy a describir la declaración de impacto ambiental del estudio definitivo del proyecto Construcción de puentes de reemplazo en Sullana, Tambo Grande y Paimas. En relación al estudio 1, los puentes La Saucha, Higuerón y Culqui. Bueno, en cuanto al objetivo de la DIA, o también llamada Declaración de Impacto Ambiental, es contar con un instrumento de gestión ambiental que establezca las medidas para prevenir, corregir, mitigar o compensar los impactos ambientales negativos, que pudieran derivarse justo de la implementación de las diferentes etapas del proyecto, en base ¿a qué? A la identificación y caracterización de los impactos ambientales y sociales que pudieran afectar al medio físico, al medio biológico, socioeconómico y cultural. Como vemos en la imagen, el contenido de la DIA tiene distintos ítems, como por ejemplo el marco legal, la descripción del proyecto. En la descripción del proyecto se van a describir los principales impactos y estos, a su vez, van a contar con medidas de prevención, el plan de seguimiento y control, el plan de contingencias, el plan de cierre y abandono, el cronograma de ejecución del plan de manejo ambiental, el presupuesto correspondiente, la descripción de arqueología y la descripción de afectaciones prediales. Asimismo, en la DIA se van a describir los aspectos del medio físico, del medio biológico, social y cultural. Y complementariamente se va a realizar el desarrollo del plan de participación ciudadana. En cuanto al marco legal, la Declaración de Impacto Ambiental ha sido elaborada teniendo como marco jurídico las normas legales de conservación y protección ambiental vigentes del Estado peruano, especialmente aquellas que se encuentran directamente relacionados al marco del proyecto. Como normas generales aplicables al proyecto tenemos a la Constitución Política del Perú, al Decreto Legislativo 757, a la Ley 26786, la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades, la Ley General del Ambiente, la ley que modifica el artículo 99 de la Ley 28611, la Ley 29263, la ley que modifica diversos artículos del Código Penal, el Decreto Supremo 008-2019 MTC, que modifica el Reglamento de Protección Ambiental para el sector transportes, y el Decreto Supremo 004-2017 MTC, que aprueba el Reglamento de Protección Ambiental para el sector transportes. Línea base ambiental. La línea base es el estado actual del área en el que se desarrollará el proyecto. Comprende la descripción detallada de los atributos o características socioambientales del área del proyecto, incluyendo los peligros naturales que pudieran afectar su viabilidad. A continuación se va a describir la línea base biológica y la línea base física. En el área de emplazamiento de los puentes se han distinguido unidades geomorfológicas, como por ejemplo vemos en la imagen derecha lo que corresponde a una ladera agreste, en la imagen inferior izquierda lo que corresponde a una colina agreste. El tipo de clima que corresponde al área del proyecto son las siguientes. Tenemos el semiárido con invierno seco, templado,
el árido con deficiencia de humedad en todas las estaciones del año, que corresponde a cálido, el árido con deficiencia de humedad en todas las estaciones del año, corresponde a templado también. En cuanto a capacidad de uso mayor, se ha determinado los siguientes tipos: tierras aptas para cultivos en limpio, calidad agrológica media, limitación por suelo. Tierras aptas para cultivos en limpio, tierras aptas para cultivo permanente, calidad agrológica media a baja. Tierras aptas para cultivos en limpio, calidad agrológica baja, limitación por suelo. El del tipo tierras aptas para cultivo permanente, calidad agrológica media, requieren riego. Tierras aptas para pastoreo temporal, calidad agrológica baja. Asimismo, se tienen tierras aptas para cultivo permanente, calidad agrológica baja. Tierras aptas para cultivos en limpio, calidad agrológica baja. Tierras aptas para cultivos en limpio, calidad agrológica baja. Limitaciones por suelo y erosión requieren riego. Tierras aptas para pastoreo temporal, calidad agrológica baja. Tierras aptas para cultivos en limpio, calidad agrológica baja, requieren riego. En cuanto a hidrología, se ha determinado que las cuencas de las quebradas Culqui, el Higuerón y la Saucha se encuentran ubicadas en la vertiente del Pacífico y se ubican en la margen izquierda de la cuenca media de la cuenca Quirós, que es uno de los principales tributarios del río Chira. En cuanto a flora y vegetación, se han registrado 69 especies en la temporada seca, reportándose para la temporada seca 29 familias y 2 clases, de las cuales el 99% corresponde a la clase Magnoliopsida, registrándose 41 especies de manera cuantitativa y en base a las cuales se registrará el procesamiento respectivo de data en las 6 estaciones de evaluación. En relación a fauna silvestre, tenemos a lo que corresponde a aves, en la que se obtuvo un registro de 44 especies de aves para todo el área de estudio, distribuidas en 11 órdenes y 23 familias en todo el área de evaluación, de las cuales la cobertura vegetal, bosque seco de pie de montaña, presentó mayor número de especies. En cuanto a mamíferos, se obtuvo un registro de 5 especies de mamíferos para todo el área de estudio, distribuidas en 3 órdenes y 5 familias en todo el área de evaluación. En relación a anfibios y reptiles, se obtuvo un registro de 8 especies de anfibios y reptiles para todo el área de estudio, distribuidas en 2 clases, 2 órdenes y 6 familias en todo el área de evaluación. En relación a los peces, en esta evaluación se registraron 7 especies distribuidas en 5 familias y 4 órdenes de peces. Asimismo, para la caracterización de artrópodos, se capturaron 39 morfoespecies distribuidas en 2 clases, 6 órdenes y 27 familias en todo el área de estudio. En cuanto a la descripción y diagnóstico del paisaje en el área de estudio, se ha determinado varios tipos de paisaje. El primero, como vemos en la imagen, el algarrobal ribereño, que evidencia tonalidades medias en el paisaje, que generan una variación en el contraste del suelo de la ribera del río con vegetación de tonalidades oscuras, verduzcas a pardas. Y en la imagen inferior, la vista del paisaje de zona agrícola en descanso, ¿no? Donde se evidencian colores que son asociados a los suelos y vegetación de similares tonalidades que la unidad del paisaje algarrobal, a lo que se suma el fondo escénico montañoso. Línea de base socioeconómica. En el área de influencia de los puentes se han identificado 4 centros poblados. En el puente La Saucha está la localidad de La Saucha. En el puente Higuerón está el caserío Higuerón y el caserío San Pedro. Y en el puente Culqui está el caserío Culqui, Los Laureles. Todos son pequeños centros poblados rurales que suman en total 1.415 habitantes. En el área de influencia directa del proyecto no se ha identificado ninguna comunidad campesina o nativa. Sin embargo, la mayoría de los habitantes se dedican a la agricultura. Asimismo, en el área de influencia directa del proyecto se ha identificado 6 instituciones educativas de niveles inicial, primaria y secundaria. El más cercano está a 250 metros del puente Culqui, ¿no? Es decir, la mayoría de las instituciones educativas están lejos de los puentes.
Asimismo, en el área de influencia directa solo hay un establecimiento de salud identificado que se encuentra en el caserío La Saucha, ¿no? Las viviendas del área de influencia directa del proyecto tienen unas condiciones regulares, ¿no? Porque la mayoría tiene las paredes de adobe, sus techos de calamina y los pisos de tierra, y se encuentra a una distancia entre 20 y 50 metros de los puentes. En el tema de los servicios de la vivienda, la mayoría tiene agua entubada a la vivienda. En el caserío La Saucha usan pozo séptico y también en caserío Higuerón. En cambio, en el caserío San Pedro y Culqui, Los Laureles, predomina más los baños tipo letrinas, ¿no? En el caso de energía eléctrica, todos los caseríos tienen red pública de electricidad. En relación a la evaluación e identificación de impactos, a continuación se van a mencionar los impactos más relevantes que pudieran generarse de las actividades del proyecto. En relación al componente aire, la alteración de la calidad del aire. En relación al componente ruido, el incremento de niveles sonoros. En relación al paisaje, cambios en la estructura paisajística. En relación a hidrología superficial y subterránea, interrupción de cauce y fuentes de agua, alteración de calidad de aguas superficiales. En relación al componente suelo, la alteración de la calidad del suelo. En relación al componente flora, fauna, alteración de la fauna silvestre, alteración de la flora silvestre. Y como aspectos socioeconómicos, la generación de empleo local temporal, incremento del ingreso familiar, alteración de flujo vehicular temporal, afectaciones prediales e incremento de seguridad vial. Como impactos positivos, se consideran la generación de empleo local temporal, incremento del ingreso familiar, el incremento de seguridad vial. Como impactos negativos, se ha considerado la alteración de la calidad del aire, alteración de los niveles de ruido y la alteración de la fauna silvestre. Cabe señalar que estos impactos requerirán de un plan de manejo ambiental en el que se generen medidas orientadas a prevenir, corregir y mitigar estos impactos. En relación a la evaluación de los impactos generados en la etapa de construcción, exactamente en los trabajos preliminares se ha previsto que los impactos son del tipo moderado hasta leve. En relación a los impactos de factores económicos, físicos y biológicos. De igual manera, para las actividades relacionadas al movimiento de tierras y pavimento, la evaluación de los impactos son todos del tipo leve, como podemos ver en esta matriz, para los factores físicos, biológicos y sociales. En relación a las obras de arte de drenaje, obras complementarias, transporte y señalización y seguridad vial, la evaluación de impacto corresponde al tipo leve, para los componentes físicos, biológicos y paisajísticos. En relación a las actividades relacionadas a la etapa de mantenimiento y operación, la evaluación de los impactos son del tipo, en su mayoría, del tipo leve y algunas del tipo moderado. Las del tipo leve son relacionadas al componente físico, biológico, socioeconómico y paisajístico, y las del tipo moderado son relacionadas al componente socioeconómico. Para la etapa de cierre, los impactos evaluados son del tipo leve en su totalidad, para los componentes físico, biológico y socioeconómico. En relación al plan de manejo ambiental, este tiene por objetivo implementar las medidas ambientales adecuadas para prevenir, corregir y mitigar los impactos negativos y potencializar
los positivos, generados por todas las actividades del proyecto en cada una de sus etapas. El plan de manejo ambiental va a contar con los siguientes ítems, como son el programa de manejo ambiental propiamente dicho, el programa de minimización y manejo de residuos, el programa de control de erosión y sedimentación, el programa de control de emisiones y ruido, el programa de manejo de recursos naturales, el programa de seguridad vial y señalización ambiental, el programa de cierre de áreas auxiliares, el plan de gestión social, el programa de contingencias, el plan de vigilancia ambiental y el plan de cierre de obras. Gracias por su atención prestada. Cordiales saludos a todos los participantes a este evento. El presente evento se realiza con la finalidad de hacer conocer a todos ustedes cómo se va a desarrollar el plan de afectaciones y compensaciones prediales respecto al estudio definitivo del proyecto. Construcción de puentes de reemplazo en Sullana, Tambo Grande, Paimas. Estudio 1. Puente La Saucha, Higuerón y Culqui. El plan de afectaciones y compensaciones en Adelante PAC tiene como objetivo principal la identificación de las afectaciones prediales para establecer los programas adecuados para su gestión, con el fin de minimizar los impactos y garantizar compensaciones adecuadas. Es decir, que ustedes los afectados sean partícipes de una compensación justa por las afectaciones que es producto de la construcción del proyecto, minimizando los perjuicios ocasionados por la obra vial. Asimismo, se tienen los siguientes objetivos específicos. Con el presente PAC se busca describir la situación en la que se desarrollan las afectaciones, es decir, si se afectan terrenos, edificaciones, cultivos, negocios, cercos, entre otros. La identificación de la totalidad de afectados mediante el padrón de afectados del proyecto y la elaboración de planos claves de los predios afectados, mediante la recopilación de información base de las diversas entidades, así como de la realización de trabajo de campo para el levantamiento físico de predios. Proponer los programas para la indemnización de áreas afectadas. Es importante indicar que este estudio no se considera reasentamientos de la población afectada. Desarrollar los cronogramas y presupuestos para la implementación del plan de afectaciones y compensaciones a nivel global del proyecto de manera referencial. El establecimiento de acciones de monitoreo y seguimiento para el cumplimiento del PAC. Y finalmente, contar con la declaración jurada del titular del proyecto que garantice la adecuada indemnización de los afectados, de acuerdo al TUO del Decreto Legislativo 1192. Afectaciones prediales. A continuación vamos a definir algunos conceptos básicos sobre afectaciones prediales. En primer término, podemos definir qué es una afectación. Afectación son todos aquellos predios constituidos por terrenos, viviendas, cultivos y obras complementarias que se encuentren dentro del área de influencia del proyecto. ¿Qué es una población afectada? Son todas aquellas personas cuyos predios y mejoras son afectadas por el proyecto. Derecho de vía. Se entiende por derecho de vía como la faja de dominio de ancho variable en la cual se encuentra la carretera, la misma que pasa a ser un bien de dominio público, propiedad del Estado peruano, donde se encuentran sus obras complementarias, los servicios o zonas de seguridad, y las precisiones para las futuras obras de ensanche y mejoramiento. Asimismo, debemos indicar que su delimitación la establece el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en atención a la categoría y clasificación de las carreteras, así como las características topográficas de la región donde se efectúan los proyectos viales. Derecho de vía. En relación a la definición anterior, el derecho de vía, conforme se puede apreciar en la siguiente imagen, podemos visualizar cómo es que se establece el ámbito o franja del derecho de vía. Podemos apreciar la flecha que está en la parte inferior, la cual está haciendo referencia al actual ancho del camino. La siguiente flecha, más gruesa, ubicada por encima de la flecha señalada anteriormente, corresponde al ancho de derecho de vía del proyecto.
Si nos damos cuenta, una es más angosta y la otra es más ancha. ¿Qué quiere decir? Que en esta franja de derecho de vía va a estar constituido por la vía propiamente dicha, generalmente de 2 carriles para ambos lados, una zona de seguridad, señalización de la vía y o futuros ensanches. Dentro del derecho de vía está prohibido ejecutar construcciones permanentes que puedan afectar la seguridad vial y la visibilidad. Metodología para la realización del PAC. A continuación, se procede a desarrollar la metodología para la realización del PAC, que para el presente proyecto consta de 3 fases. La primera fase, preliminar de gabinete. En esta fase o etapa se realizan diferentes actividades, como la solicitud de información a distintas entidades públicas, entre ellas las municipalidades distritales, gobierno regional, COFOPRI, la Autoridad Nacional del Agua, así como la adquisición de información catastral a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNARP, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, SBN, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, INGEMET, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CERNAM, entre otros, a fin de obtener información sustancial respecto a los terrenos de cultivo, centros poblados, predios rurales que estén dentro del área de influencia del proyecto. Segunda fase, fase de campo. Se constituye en campo. Los especialistas realizan el levantamiento físico de cada uno de los predios afectados, en las cuales se va a reconocer los linderos del predio para establecer una debida georreferenciación o una debida ubicación geográfica. Se realiza la identificación de cada uno de los afectados. Se solicita la exhibición de documentos que acrediten la propiedad o posesión del predio afectado, así como la elaboración de la ficha socioeconómica. La recopilación de información en esta fase permite evaluar y reconocer la condición legal de los afectados y las características de los predios, que permitan determinar una compensación económica justa por cada una de las afectaciones. La siguiente y última fase, la fase de gabinete. En esta fase o etapa, la información recopilada en las primeras fases es procesada a fin de elaborar el informe del PAC, sus correspondientes planos, memorias descriptivas, expedientes técnicos y la elaboración de una tasación referencial de las viviendas, terrenos de cultivo, mejoras y obras complementarias afectadas. Determinación del área a afectarse. A continuación vamos a definir cómo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Nacional, determina el área de afectación en el estudio definitivo, considerando que la construcción del proyecto conlleva a la afectación de viviendas, terrenos de cultivo y otros elementos que se encuentren dentro del derecho de vía aprobado para el proyecto. Para el caso de vivienda, lo que han hecho los profesionales es hacer un levantamiento físico de toda la edificación, tomando medidas de los linderos de las viviendas y las características de la edificación, a efectos de establecer un expediente técnico, que será remitido a la Dirección de Construcción del Ministerio de Vivienda, a fin de que se elabore la tasación. Dicha tasación se elaborará en función a los precios de compra-venta o el costo de edificación de viviendas de similares características, y obtener una compensación justa, verdadera y a valor comercial. En el caso de terrenos de cultivo, de igual forma, su determinación consiste en la linderación o la medida del área afectada, tomando como referencia que para la construcción de la carretera necesitamos establecer el derecho de vía. Asimismo, se determinan las medidas y las características de las obras complementarias ubicadas dentro del derecho de vía aprobado, las cuales serán igualmente compensadas conforme a la normativa vigente de tasaciones. Es así como de una forma simple hemos explicado cómo se han determinado las afectaciones en el caso de viviendas en terrenos de cultivo, obras complementarias, mediante la visita de campo, las mediciones que corresponden a cada uno de ellos,
elaborar sus correspondientes expedientes técnicos para poder realizar el procedimiento de adquisición. Padrón de afectados. En la siguiente presentación, como se puede observar, tenemos el padrón de afectados. En el puente La Saucha, este padrón está constituido de dos afectaciones. ¿Qué quiere decir? Que tenemos dos afectados constituidos por terrenos. En el puente Higuerón, este padrón está constituido de 6 afectaciones, que quiere decir que tenemos 6 afectados constituidos por terrenos, edificaciones, obras complementarias, cultivos y otros. Asimismo, se puede observar que los padrones que se muestran en esta diapositiva identifica los titulares afectados de los predios, su condición jurídica de la tenencia, las progresivas, es decir, en qué kilómetro se encuentran cada una de las afectaciones. En la siguiente diapositiva presentamos el padrón de afectados en el puente Culqui. Este padrón está constituido de 34 afectaciones, que quiere decir que tenemos 34 afectados constituidos por terrenos, edificaciones, obras complementarias, entre otros. Del análisis efectuado se han identificado propietarios, posesionarios y ocupantes, los cuales más adelante se detalla cómo han sido categorizados o clasificados y tipo de afectaciones, los cuales nos ha permitido constituir el padrón de afectados. Análisis legal de los predios afectados. Continuando con la exposición, como habíamos visto en la presentación anterior, en relación al padrón de los afectados, estos padrones se encuentran constituidos en total de 42 afectados. Entre ellos podemos clasificarlos de la siguiente forma. De acuerdo a la condición legal, al respecto, tenemos 2 propietarios en el puente La Saucha, un propietario en el puente Higuerón y un propietario en el puente Culqui, 5 posesionarios en el puente Higuerón y 33 ocupantes en el puente Culqui. Es decir, hemos establecido la condición legal de los 42 afectados. ¿Cómo así llegamos a esta clasificación? Esta clasificación se elabora al recopilar información de cada uno de los afectados mediante diferentes documentos que en su momento se solicitó para los casos de propietarios, por ejemplo, contratos de compra-venta, títulos de propiedad, partidas electrónicas, con los cuales se evaluaron y determinaron su calidad de propietario. En algunos casos no se contó con este tipo de documento, entonces nos presentaron constancias de posesión, a los cuales los hemos considerado como posesionarios. Cabe indicar que esta clasificación del análisis legal que está hecho para cada uno de los afectados también es determinada a partir de la recopilación de información obtenida de distintas entidades públicas, como municipalidades, SUNARP y otros, que nos han permitido determinar la condición jurídica de cada uno, teniendo como resultado el padrón de afectados, y poder llevar a cabo la elaboración o conformación de un expediente técnico legal para sustentar esta condición y se le puede otorgar una compensación justa por su afectación. Tipo de afectación. Bien, veamos ahora cómo se determina el tipo de afectación. Al respecto, como hemos observado en nuestra presentación anterior, en nuestro padrón de afectados contábamos con 42 afectaciones para los 3 puentes. Debemos señalar que del trabajo de campo realizado y mediante una ficha técnica en el cual se consignó distintas preguntas, entre ellas se preguntaban si es propietario o posesionario, descripción de plantaciones, cultivos u obras complementarias que estaban siendo afectadas. De estas preguntas se ha elaborado este cuadro, en el cual podemos observar el tipo de afectación en el presente proyecto. En relación a los terrenos, se encuentran afectados 7 terrenos, un terreno en el puente La Saucha, 5 terrenos en el puente Higuerón y un terreno en el puente Culqui. Respecto a las edificaciones, se encuentran afectadas 31 edificaciones, una edificación en el puente Higuerón y 30 edificaciones en el puente Culqui. Obras complementarias. Se encuentran afectadas 16 obras complementarias, 5 obras complementarias en el puente Higuerón
y 11 obras complementarias en el puente Culqui. Programas y proyectos del PAC. Vamos a analizar el cuadro que corresponde a los programas del Plan de Afectaciones y Compensaciones PAC. Los programas del PAC, según vemos nuestro cuadro, comprende 4 programas, cada uno de ellos con sus correspondientes proyectos. 1. Programa de adquisición de las áreas afectadas por trato directo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los afectados van a recibir un pago justo por su afectación. Entonces se están asumiendo que no tienen ningún problema en transferir las áreas afectadas, tanto de terreno, plantación, obras complementarias o edificaciones. Este trato directo constituye el pago por el área afectada y mejoras, más su incentivo, y su posterior inscripción y registro en registros públicos. 2. Programa Asistencia Técnica. Proyecto de capacitación técnica de producción agrícola. El presente proyecto es producto del análisis de las fichas socioeconómicas sumadas a las visitas de campo. Este proyecto busca apoyar a la población afectada por la obra del proyecto vial y cuya actividad principal está relacionada a la agricultura. Asimismo, este proyecto está dirigido a generar, mejorar e innovar las prácticas habituales de la producción agrícola. 3. Programa de demarcación y señalización del derecho de vía. Este proyecto consiste en demarcar y señalizar el derecho de vía por la autoridad competente durante la etapa de ejecución de la obra de la construcción del puente, delimitando y haciendo visible su fijación a cada lado de la vía, con la finalidad de contribuir a su preservación. Y por último, tenemos el programa de actividades durante la ejecución de la obra vial, proyecto de monitoreo y evaluación de la implementación del PAC, en el cual se van a monitorear que se cumplan los plazos, que se cumplan los objetivos de este PAC. Evaluación comercial de las afectaciones prediales. Bien, ya casi para finalizar nuestra exposición, vamos a tocar el tema de bastante importancia, que comprende la evaluación comercial de las afectaciones prediales. La valorización de los terrenos afectados, como les decía anteriormente, son valores comerciales, los mismos que establecen su procedimiento en base al Reglamento Nacional de Tasaciones y en el tubo del Decreto Legislativo 1192. Por otro lado, debemos de indicar que el nivel de estudio definitivo de los valores que se requieren son netamente referenciales. Hemos hecho un estudio referencial del tema de los valores comerciales de la zona, tanto para terreno, plantaciones, obras complementarias y edificaciones. Sin embargo, para la compensación de los afectados, la tasación lo hace el ente oficial, que en este caso corresponde a la Dirección de Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. La compensación económica que se les entregue a los afectados por la construcción del proyecto es una evaluación de tipo comercial basada en la siguiente metodología. Para ello se ha realizado un estudio de mercado y está sustentado en muestras de mercadeo, en el ámbito donde se encuentra la afectación. Es decir, el perito tiene que haber tomado referencias de cuánto cuesta un terreno, una edificación, en el sector o en el ámbito de la afectación. No podía tomarlo de otra zona, y esas muestras deben de estar sustentadas en el informe. El valor de terreno debe de estar en función si es un terreno urbano, si es un terreno rural. Los costos van a variar. Asimismo, el valor de la edificación, cuánto cuestan los materiales, su traslado, qué tipo de materiales, la mano de obra, así como de las obras complementarias. Así también el valor de las plantaciones. ¿Qué tipo de plantación son? ¿Son permanentes? ¿Son temporales? De acuerdo a ello se va a tasar. Es decir, todas estas consideraciones van a tomar en cuenta y van a ser producto final del informe de tasación. Este informe de tasación va a ser el documento sustento para que el Estado, a través de una resolución ministerial, otorgue la aprobación para el pago de las afectaciones para cada uno de ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias por la atención prestada. Para cualquier consulta, pedido de información, sugerencias, se ha habilitado un buzón de sugerencias virtual. Es decir, ustedes pueden enviar su mensaje de texto, su mensaje de voz al teléfono 999-00-4367. Repito, 999-00-4367. O pueden escribir un correo electrónico a la dirección miguel-evans@yahoo.es. Nuevamente, muchas gracias y los invitamos a hacer sus comentarios.